Saludos cordiales, profesor. Mi nombre es Freddy Matamoros Caguana del C21A. Bien, en esta oportunidad voy a desarrollar el caso de análisis del sistema de suspensión neumática de vehículos pesados. Bien, la primera pregunta que nos dice es modelar el sistema de suspensión neumática propuesto mediante la obtención de respectivas ecuaciones diferenciales. Primero, para poder desarrollar esto, saqué primero lo que son los datos, las condiciones. En los parámetros tenemos MNS, que significa la masa no suspendida, y el KN, que es la constante de elasticidad del fuelle, y el BS, que es la constante del amortiguamiento. Y nos dice que las condiciones que la altura entre la masa suspendida y la masa no suspendida tiene que estar a 0.4 metros. El GS nos indica que es la función de transferencia, y el US es la entrada en estado estacionario, y el YS es la posición en estado estacionario. Bien, el diagrama en MS es la masa suspendida, y el Y es la posición de la masa suspendida, y el KS es la constante de elasticidad del fuelle, el BS es la constante del amortiguador, y el MNS es la masa no suspendida, y el KN es la constante de elasticidad del neumático, y el U nos quiere decir la posición del neumático. Bien, en este caso el X es la posición de la masa no suspendida. Bien, pasando a realizar la solución, aquí tenemos el modelado del sistema de suspensión mediante la ecuación de diferenciales. Es la masa respecto a la segunda derivada de la posición es igual a la menos FR, no quiere decir que la fuerza del fuelle respecto al neumático menos la velocidad del neumático respecto al amortiguador. Cuando pasando a desarrollar, pude llegar a la conclusión que la ecuación diferencial es igual a la masa por la segunda derivada de la posición menos la constante de amortiguador por la derivada de la posición más la constante de elasticidad del fuelle por la posición de la masa suspendida, que esto es igual a al negativo de la constante del amortiguador por la derivada de la posición del neumático más la constante del fuelle por la posición del neumático. Bien, una vez que ya obtuvimos la ecuación diferencial, pasamos a desarrollar lo que es el enunciado número 2. El paso número 1 es sacar transformada de Laplace. Paso número 2 es resolver la ecuación algebraica, aplicar ecuaciones parciales, reemplazar con los parámetros del inicio y sacar transformada inversa de Laplace. Y como dato tenemos que el sistema masa resorte amortiguador está sin carga y que tiene una masa suspendida de 2000 kilogramos y la irregularidad es 0.15 metros. La entrada es de tipo impulso, donde la función de transferencia es la entrada, la US es la entrada en estado estacionario y la YS es la posición en estado estacionario. Esta es la fórmula que hallamos en la pregunta número 1, y ahora a esto le vamos a sacarle Laplace. Laplace a cada ecuación por independientemente. Se pasó a lo que es resolver las ecuaciones algebraicas. Bien, luego aplicamos ecuaciones parciales. Una vez hallado esto, les aplicamos lo que es la inversa de Laplace, que sería el Laplace a la menos 1 multiplicado por los datos que ya hemos reemplazado, donde aquí arriba está respecto a la variable de Laplace. Por eso aplicamos la inversa de Laplace para que nos quede en función del tiempo, ¿no? Y bien, llegamos a la conclusión que la posición respecto al tiempo nos da como una ecuación de menos 6000 raíz de 5 sobre raíz de 17 por el seno de raíz de 17 por el tiempo sobre 2 raíz de 5. Y bien, si llegamos a graficar esto, primero hicimos lo que es el diagrama de cuerpo libre, donde la masa suspendida en este caso está sin carga. FR es la fuerza del fuelle respecto al neumático y el FB es la velocidad del neumático respecto al amortiguador. Bueno, como en este caso el equipo está sin carga, entonces eso quiere decir que la fuerza empuja al chasis. En la gráfica, como podemos observar, la gráfica es el de tipo impulso, donde YT es la posición de la masa respecto al tiempo. Esto nos indica que la posición de la masa estaba en 1 y según que va pasando el tiempo bajó de manera agresiva, pero en un cierto tiempo
Bien, ahora vamos a pasar a desarrollar casi el mismo procedimiento, pero ahora en este caso el vehículo se encuentra con carga, con una masa suspendida de 2500 kilogramos y una irregularidad de 0.25 metros. Bien, aquí podemos ver los datos, ¿no?, que nos da la masa suspendida de 2000 kilogramos y la irregularidad es de 0.25 metros. El sistema aquí se encuentra con carga. Aplicamos la misma fórmula, aplicamos lo que es el Laplace a la fórmula. Luego resolvemos las ecuaciones algebraicas, aplicamos las ecuaciones parciales y reemplazamos los parámetros del inicio. La masa suspendida, que en este caso es 2500, más 4 por la masa suspendida, también que es 2500, más 4 la constante, que también nos dan de dato, menos la constante de elasticidad, que también nos dan de dato. Aplicamos inversa de Laplace. Una vez ya reemplazados los datos, multiplicamos por la inversa de Laplace. Para ello pues, aplicamos la propiedad de linealidad para poder hallar respecto al tiempo, y nos quedaría que la posición respecto al tiempo es igual al menos 1000 sobre 3 por seno de raíz de 3 t, que en este caso es el tiempo, que aún no lo sabemos, sobre 2, donde la fuerza de fuelle respecto al neumático y la velocidad del neumático respecto al amortiguador se encuentran en sentido hacia abajo, ¿no? Con un sentido hacia abajo. Esto nos quiere decir que en este caso, cuando el chasis o la masa suspendida es un poco mayor, en el anterior estaba sin carga, ahora está con carga, quiere decir que las fuerzas se van hacia el piso. Y en este sistema con carga más al resorte amortiguador nos daría que la gráfica es de tipo escalón. Ahora el paso número 4 es obtener la función de transferencia general del sistema de suspensión. Para ello nos hemos guiado de una tabla de esta siguiente tabla de Laplace. Bueno, una vez que obtuvimos esta fórmula, pasamos a lo que es la función de transferencia, ¿no? Bueno, la función de transferencia es la relación entre la entrada y la salida, ¿no? Aplicando la fórmula que nos dice que f derivada de sub 0, cuando nos indique que es sub 0 quiere decir que todo lo que se multiplica por 0 es 0, y antes de reemplazarlo lo pasamos a simplificar, y esto lo hallamos con la finalidad para poder hallar la función de transferencia. Lo hallamos para que nos quede como en estas variables, ¿no? YS sobre US. Aplicamos lo que es la método de sustitución para eliminar las m's, que nos quedaría de esta manera. Luego lo comparamos. Esta es la fórmula general que nos dio en clase. Como podemos hallar que la frecuencia natural es igual a 20, y haciendo operaciones algebraicas nos quedaría que epsilon es igual a 0.1. Ahora esto ya una vez que ya tenemos hallado la variable Laplace, reemplazamos todos los parámetros y nos quedaría que la función de transferencia es igual a menos 269.33. Bien, y en este caso la ecuación simplemente es el denominador de la función de transferencia, que en este caso sería GS, que ya lo hallamos anteriormente, y ahora los polos son las raíces del denominador y los ceros son las raíces del numerador. Y los ceros prácticamente serían los S, que ya también lo hemos hallado, y los polos en este caso son dos polos, reemplazando parámetros. Y bien, para poder llegar a la gráfica nos indica que como es más menos, quiere decir que uno va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Entonces aquí en la gráfica, como podemos ver, es 6 raíz de 11 es positivo, X nos quiere decir que es polo positivo, y X de aquí abajo es negativo, que sería menos 6 raíz de 11. Luego nos preguntaba el polo dominante del sistema, y en este caso el polo dominante del sistema es el polo mayor, el dominante, que es en caso positivo sería 6 raíz de 11. Y hallando esto, sería nuestra nueva función de transferencia, es igual a 1. Bien, y como parámetros tenemos que la entrada en estado estacionario es igual a 100 newton y la posición en estado estacionario es igual a 100 por 1, que nos quedaría simplemente 100 metros. Finalmente nos quedaría la frecuencia angular en 19,99995 radianes por segundo,
Y el epsilon simplemente, como podemos ver, es 2 sobre la frecuencia natural. Nos quedaría que es 0.1. El sobreimpulso nos quedaría 0.732 o 73%. Bien, para poder hallar el sobreimpulso máximo simplemente es la entrada en estado estacionario menos el sobreimpulso por la posición en estado estacionario. Nos quedaría igual a 15.3 metros. Y el tiempo de establecimiento con un 5% margen de error, resolviendo esto, reemplazando valores, nos quedaría que el tiempo es 1.5 segundos. Bueno, finalmente pude deducir que el sistema es subamortiguado y dentro de los parámetros tenemos que el tiempo es 1.5 segundos y el sobreimpulso es 0.847 o 84%, que es menos del 100%, y el epsilon es 0.1 y nuestra frecuencia natural es 19,9995 radianes por segundo. Todo este ciclo se desarrolló en 1.5 segundos y la gráfica de nuestro sobreimpulso máximo llegaría a 15.3 metros y como podemos ver en la gráfica es de manera oscilante porque nuestro epsilon es 0.1 menor a 1 y mayor a 0. Esto nos indica que es oscilante. ¿Qué pasaría si el epsilon hubiera sido mayor a 1? Simplemente nuestra gráfica hubiera sido como una recta, porque esto no oscilaría. Bien, eso sería todo. Espero que haya sido lo más complejo posible. Espero que me haya entendido, profesor. Muchas gracias y saludos cordiales.